Yo estoy con este proyecto, estoy haciéndolo en forma seria y responsable, entrevistando a mucha gente y juntando información para tratar de armar un sitio web o un espacio en la internet que sea permanente, no Facebook y no WhatsApp, etcétera, etcétera. Néstor, ¿me escuchás? Sí, te escucho, sí. Decime, ¿podés contarnos un poco toda la parte de cómo llegaste a Baderech, de dónde venís, en qué modo estuviste, todos los años 60, fines de los años 60, quisiera que nos cuentes esta época. Bueno, mira, mucho de lo que pasó está contado por Krupnik en esa ponencia que él hizo hace unos años. Todo el material que tenía ahí se lo di yo de mi archivo. No me acuerdo muchas cosas, ya hace mucho tiempo, hace 50 años o más. Sí. No sé exactamente qué contarte. Te digo nuevamente, ¿cómo es que llegás al movimiento sionista? Estuviste, antes de Baderech, estabas relacionado con el sionismo. Los años esos de tu actividad sionista. Bueno, qué sé yo. Me crié en una casa judía en la cual había un Pushket el Keren Kayemet, pero no era una casa ni religiosa ni siquiera militante sionista. O sea, era una casa tradicional judía de Buenos Aires. Después, eso hasta los 10 años. Después nos fuimos a vivir al interior, donde ya no había una gran comunidad. Volví después a Buenos Aires en la adolescencia. Y ahí empecé a acercarme a marcos judíos. Primero empecé a ir al club, a Coaj, a hacer remo a los 15 años. Después empezamos a vincularnos con otra gente conocida en la escuela, en el secundario donde iba. Empezamos a transitar, a militar en un club de la colectividad sefaradí marroquí, en el Club Alianza. Ahí formamos un grupo de jóvenes en el cual hacíamos teatro y poco a poco fuimos llegando por influencia, por conocido, por gente que se acercó, a ir acercándonos a la idea sionista, que siempre estuvo dando vueltas en nuestra familia, pero como una idealización del destino judío, como era en la clase media judía de Buenos Aires en de aquella época. Digamos que después sí. ¿Cómo es que te acercaste a un marco sefaradí y también te aceptaron? Bueno, no era un marco sefaradí. ¿Cómo me acerco? Bueno, tenía un compañero que era de esa colectividad, nos hicimos amigos, comenzamos a ir. Él tiene una hermana que terminó siendo mi pareja varios años después, con quien sigo casado. Y bueno, empezamos a militar y me acerqué a ese marco social de referencia que era el club en el cual participaba esa comunidad. La aceptación o no en ese marco, una aceptación fue totalmente abierta, era un marco bastante abierto, era una colectividad, no es una colectividad muy cerrada ni muy religiosa, o no era, no sé hoy cómo está, porque esto pasó mucho tiempo, pero era una comunidad que tenía mucha influencia de una apertura, de una colectividad del Marruecos español, muy vinculados a una apertura que se estaba dando en España en ese momento, en los años 60. ¿Qué es la comunidad de Barracas? No, no está en Barracas. No, en la calle Solís. Ah, bueno, calle Solís.
estaba en la calle Solí la sede y tenían el templo de piedras, famoso templo de piedras, que es el que tuvo Einstein en el año 25, que es un templo muy lindo. Esta comunidad estaba formada por, digamos, inmigrantes marroquíes de muchos años de arraigo en la Argentina, pero aparte que tenían casi todos formación por la Alianza Israelita Universal en Marruecos y provenían de Tetuán y de Ceuta, con lo cual era una clase bastante abierta al mundo, bastante diferente de las comunidades que provenían de Alepo o de otros lugares. Y Porque, además ¿sabés por hablaban español. O sea, sí. ¿Sabés por qué te pregunté la pregunta esta de la aceptación? Porque escuché hace poco, tal vez el nombre te sea cercano, Sí, lo Alberto conozco. Sadrinas, que vive en Gazit. Sí, lo conozco. En el año 69, 70, viajó junto a otro Javier que se llamaba Félix Múnich. Viajaron, eran jóvenes, viajaron como enviados a ayudar a la comunidad de Ajizu en Uruguay, a los sefaradim de Ajizu. Y Sí, Alberto Sadrina lo recibieron, bueno, siendo turco de los padres de Izmir. Pero cuando escucharon el nombre de Félix Múnich, ahí dice, se armó el despelote y al final, bueno, lo recibieron, pero había un tipo de rechazo a quien no era sefaradí. sí, en ese año yo ya no estaba en Baderes, ya nos habíamos ido de Baderes. En el año 69 nos fuimos. Pero sí, había algunos problemas en la comunidad, sobre todo en las comunidades locales de Barracas había diferencias, algunas de Flores, y en Uruguay sí, la comunidad sefaradí era muy cerrada, ¿cierto? Y Bueno, y decime, después de eso bueno, comenzamos a interactuar, nos juntamos con alguna gente, yo conocía mucha gente de la Jatibán y Levitz en aquella época, comenzamos a trabajar con ellos, nos relacionamos, no me acuerdo por qué vía, con algunos amigos que eran el viejo grupo de la JIF, la Juventud Realista de Flores, claro, con la cual Con Moni Ballet, Moni Varé venía con ese grupo, claro. claro. Moni venía con ese grupo, era más chico que yo, Moni es más chico que yo. Estuvo acá en casa hace unos meses. Estaba Simón Farja, Carlos Frastay, Claro, Meir Saal, toda la gente que puede conocer, muchos están en Gazit, muchos no están. sí, sí. Nos empezamos a juntar con ellos, no recuerdo cómo se hizo el contacto, pero bueno, nos relacionamos con ellos y comenzamos a activar. A partir de ahí había un Javer de ellos que había venido, Carlos Frastay llegó de Israel, había estado en el Majón, comenzó a organizar un poco las cosas. Y Meir, no, Meir, en el Majón no me acuerdo. Después había ido otro compañero más, Isaac Cohen, que volvió al año siguiente, que se casa con mi hermana. Entonces, bueno, de ahí formamos un poco el grupo. En un momento surgió la necesidad de organizarnos como un movimiento sionista y dejar de activar en el club. Esto pasó para el año 65, 66 más o menos, y comenzamos a ver de organizar un movimiento sionista. A partir del 66 formamos un incipiente Baderes, que no se llamaba Baderes, no me acuerdo cómo, pero nos identificamos como un grupo que comenzamos a trabajar y después nos fuimos coaligando hasta que después formamos Baderes, lo institucionalizamos, ingresamos a... Néstor, Sí, ustedes formaron lo que se llama el movimiento sefaradí sionista. Así lo entiendo. Y la sí, era pregunta algo así, es, no recuerdo. bueno, la pregunta es, que de acuerdo a la ideología, lo que escuché de aquella época y la estrategia de trabajo, era interesante trabajar en las diferentes comunidades y no establecerse en un Ken separado de las comunidades. Esa era una pregunta, una intención que había
en Tejezakna y en otra gente. Sí, un poco era así, porque la política de los Kenim había resultado exitosa quizá unos años antes, pero en esa época los Kenim no eran lo más adecuado. Pensábamos que había que trabajar en las comunidades y había que trabajar con los chicos judíos en las escuelas secundarias. Esto generó toda una corriente de opinión. Ya nos habíamos unido con Tejesac en ese momento. Tejesac estaba en San Isidro, básicamente con un grupo, con su grupo y otro grupo de barracas. Nosotros estábamos en Solís y teníamos muchos chicos en secundarios que activaban en secundarios. Durante el 66-67 la base de trabajo fue el Club Este de Alianza para nosotros. Después sí, tomamos un local, me acuerdo, un Sucucho en la calle Lima, un sótano donde teníamos un centro para trabajar. Era un lugar para tener un mimeo y poder imprimir y trabajar, pero trabajábamos sí, dispersos y en distintos lugares que nos facilitaban. Tratábamos de si no en las casas de los Javerín, pero tratábamos de no quedar adentro de instituciones porque nos había ido con bastante resistencia en las instituciones. Entiendo. Ahora, Baderech se unió o se formó en marzo de 1968. Esa es la fecha que los Javerín Sí, más o menos, que se hace una veedad en el año 68 y decidimos crear el movimiento Tejesagna. Ya había llegado el Shelías, con lo cual después tuvimos bastante cortocircuito. Pero bueno, Herbert de Gazit. Herbert Stalin Wasserstein. Bueno, eso nos lleva a la pregunta de que en esos momentos se hablaba de militar también, de que la juventud sionista tenía que militar también en la calle argentina. Es una época, digamos, de Onganía está en el poder y hay mucha represión y nosotros somos sionistas, pensamos en hacer la ley a Israel, pero acá las cosas están calientes. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, Contanos un poco esa... Te presento a mi señora, la marroquí, que me agarró. Encantado. Sí, nosotros planteamos, digamos, la mayoría de nosotros, del grupo más grande, y la segunda cursa, donde estaba Moni, estábamos formados por casi todos universitarios y chicos que estaban al final del secundario. Y la movilización en Argentina era muy fuerte en ese momento, es cierto, y nosotros planteamos que teníamos que participar en conjunto con la situación en Argentina, más allá del pensamiento de hacer alianza, que es una decisión que se tomaría en su momento, pero no podíamos estar ajenos a lo que pasaba en la Argentina, y salíamos y nos identificábamos con los movimientos que estaban de contestatarios y manteníamos nuestra posición, hasta el punto que yo participé de muchos debates y discusiones con mi posición, y tuvimos enfrentamientos y tuvimos bastante diálogo, pero en ese momento nos respetaban que participáramos en distintas movilizaciones y con una pancarta que nos identificaba como movimiento judío. En el 68 se hace una veedad bastante importante sobre educación, donde planteamos esa diferencia, fue bastante violenta en muchos momentos. Nosotros planteamos que no había forma de evadir el participar acá y que no íbamos a lograr que los jóvenes judíos en edad finales del secundario y principios de la universidad se asociaran al movimiento sionista, si no decíamos que no aceptábamos comprometernos mientras estuviéramos en la diáspora con los movimientos de liberación en la diáspora. Lo que no significaba sumirse en esos movimientos, pero sí participar y apoyar activamente. Esto termina con un punto de ruptura en el año 69, cuando sucede el asesinato por la policía de un militante sindical al que emboscan en la esquina del Club Maccabi, se bajan del auto y lo matan. Hay unos javerim, entre ellos Moni, que vos conocés, que
declaran en la policía que vieron que fue un asesinato a mansalva, pero lo encerraron con 2 coches, se bajan y lo ametrallan. Moni es detenido, llevado preso. La comunidad no responde, el movimiento se aparta de nosotros, el estalinismo que yo te refería, se plantea que lo que había que salvar era la situación judía. A Moni lo dejan 15 días, estuvo detenido hasta que logramos. Claro. Bueno, claro, la detuvieron y lo soltaron, pero Moni estuvo 15 días detenido. La DAIA no nos atendió. Conseguimos una entrevista con quien era el secretario general de DAIA en ese momento, Cohen Image, y Cohen Image nos dijo, bueno, ustedes sabían lo que se metían, así que aguántense. Moni por suerte sale sin que le pase nada de la cárcel y al año siguiente emigra a Israel. Nosotros, Moni era el masquir de la TNUA en ese momento. Yo ya había dejado de estar activando, me casé, me estaba por casar, me Pero puse. tuvimos la reunión Sí, bueno. con el Sheliach, que prácticamente nos echó del movimiento que habíamos fundado. Bueno. Que ese fue el detonante y la frustración y el dolor. Por eso nos fuimos alejando. Hubo mucha violencia de otro tipo, o sea, nos prohibieron la entrada al edificio de la Sofnut, por ejemplo. En un momento en el cual teníamos un compañero detenido, nos prohibieron entrar a la Sofnut, lo cual era dejarnos al descampado a todos. Fue muy terrible la situación. ¿Quién más estaba con ustedes? ¿Quién más estaba? Estaba tu hermano, es Osvaldo, ¿no es cierto? No, el primo. Osvaldo estaba, sí, Osvaldo es el primo de Dora. Estaba Alex Horowitz. Alex Horowitz. Itzik Kirschenbaum estaba, que está en Sí, estaba, lo que pasa es que después ellos hacen aliada, Itzik hace aliada después con el grupo de Teguesagna, Leo también hace aliada. Mi hermano y tu hermana. Mi hermano de ella y mi hermana estaban en ese grupo. Hicieron aliada. Hicieron aliada. Pero se volvieron. Bueno, está bien. El tema es que a partir de ahí, bueno, yo había sido el Masquir Hus de la TNUA hasta ese momento, me había ido, porque estaba dedicándome a ver si podía terminar la carrera. Pero bueno, todas las relaciones que tenía nos dieron la espalda en la colectividad, en los marcos institucionales. Con lo cual quedamos, algunos Javelín quedaron dispersos, otros no, algunos hermanos de ella y mi hermana con sus parejas hicieron aliada el año siguiente, bueno, después se volvieron. Hubo otros Javelín que eran parte de nuestro grupo, se asociaron a los que quedaron, hicieron aliada, algunos están en Gallito, otros no, pero bueno, otros están en Estados Unidos, bueno, eso. Algunos, de ahí yo no tuve más contacto con el movimiento ni Tejesagna, ni quise saber más nada. Así, la gente esta que llamamos las disidentes, formaron lo que se llama el MADIS, el Movimiento Amos de Izquierda Sionista. No, el MADIS se forma con, no, MADIS, se forma, yo por mi parte del MADIS, la forma un compañero que se había ido de la Yomer Zair, no recuerdo el nombre, que había sido masquir de la Yomer en esa época, después se va él de allí, León Pérez, Alex, y muchos muchachos que eran periféricos a nosotros en base a esa actividad que habíamos desarrollado en los secundarios, que pertenecían a distintos colegios de Gran Buenos Aires y de Buenos Aires. No me acuerdo los apellidos de muchos de ellos, pero Chefek, hay muchos chicos de aquella época que formamos en Madrid, que fue una agrupación importante, publicamos varios números de un periódico biografiado, participamos de reuniones en las cuales hay una famosa discusión mía con Sim Hasne en una reunión de la colectividad. No, es interesante y se generó un documento en el cual se caracterizó, que vos debes tenerlo porque lo tiene Krupi, que era el documento ese, yo se lo di, en los mimeos que se publicaron, yo se los pasé a Adrián, hace muchos años, no sé si lo conoces a Adrián. ¿Adrián o Adriana? Adrián Krupnik. No lo conozco, pero
pero tengo Bueno. unos artículos de él. Bueno, esos artículos, los artículos del sitio, una cantidad de cosas en base a los documentos que yo le facilité del archivo mío, de Madis, unos diarios biografiados y una plataforma política en la cual caracterizamos la situación argentina, lo que pensábamos ¿Eso hacer. fue en el año también, 68? Eso fue en el 69-70. Ah, un poco más tarde. Nos fuimos, después que nos fuimos. Digamos en el 70 fue todo eso, a principios del 70. Los documentos estos que vos hablás que le diste a Adrián, los originales los tenés vos. Sí, los tengo que buscar. En alguna caja, archivo, en algún rincón de casa, puede ser que estén. Porque hoy en día podés agarrar el celular y fotografiarlos y lo podemos leer, ¿no? Bueno, si los encuentro, te los paso. Pero Adrián tenía una copia, yo le facilité una copia de todo eso a él. Claro. No sé si la tendrá él a la copia o la otra periodista que estaba trabajando con él, que es corresponsal de Nueva Sion, Silvia Schenker, creo que se llama. No la conozco. Bueno, si los encuentro, te los fotografío y te los mando. O sea, digamos que, en otras palabras, vos, digamos, Herbert le cerró la puerta, la comunidad le cerró la puerta y los dejaron en la calle, y también la gente, los Javerim, si había de Baderej o de Tejezacna, los dejaron en Pampa y las vías, y la sensación esa hasta hoy dura y vive. La cuenta todavía quedó abierta, como no sé, decía Amos Oz. Moni Valé estuvo acá hace un par de años, charlamos mucho, hace 50 años que no nos veíamos de aquel momento. Él cree haber saldado sus cuentas con los cabrín de Gallit y con todo eso. Él puede charlarlo con él no tiene problema en charlar este tipo de cosas. Él dice que él entiende qué pasó y por qué tomaron esa conducta. Yo no la justifico. Creo que una cosa es defender principios y otra es dejar desvalido en un momento de un gobierno militar, que además no tuvo nada que ver con el gobierno que vino después, que fue peor todavía, pero era un momento jodido. Y bueno, tenemos una cantidad de compañeros de aquella época, fundamentalmente los que se quedaron con nosotros y después se sumaron al Madrid, que se sumaron a movimientos, algunos guerrilleros, algunos murieron en la lucha contra el terrorismo, mal encaminado, nunca fue la posición ir a ese tipo de enfrentamientos, pero bueno, ya eran chicos adultos, digamos, de 20, 22 años, tomaron una decisión que por ahí uno puede mirar equivocada hoy, quizás en aquel momento uno podía no mirarlo tan equivocada, es otra época, otra edad. Pero de muchos seguimos siendo amigos, seguimos relacionados. Mi mejor amiga, Isualia Reina Fresco, wow, sí. Con su esposo, y sigue siendo mi mejor amiga porque éramos íntimas en la adolescencia. Y bueno, con muchos nos seguimos relacionando. Yo era madrija de Yotzerim, que cuando nos echaron a nosotros pasaron a ser Maximim. Pero mucha gente que quiero y que me quiere, que yo sé que me aprecia porque compartimos mucho juntos y bueno, ya te digo, era la madrija del grupo, junto con Carlos Gozar, no sé si te suena. Carlos se alejó. Ahora vos preguntabas si se cerró la grieta, y no sé si se cerró la grieta. Yo tengo algunas sensaciones un poco terribles, o sea, tenerlo a Moni preso y que no te atiendan en la comunidad para decirte que te digan más o menos que se joda, no cura tan fácil. Moni quizá pudo recuperar un poco más, me decía, yo ya lo pasé, leí lo que pasó, leí la SAC, entendí lo que pasó, bueno, qué sé yo no tengo mi reparo, porque además hay varios compañeros que quedaron fuera del movimiento sionista y quizás no hubieran muerto en los años de la represión, ¿no? Aparte de
o paralelamente a lo que ustedes cuentan de la política y el hecho este y todo lo que pasó, hay tnoa, hay movimiento, hay peulot, hay bailes, cantos, fútbol, hay chicas, también eso existía, o qué pueden contar de esa época sobre lo que se hacía No, en lo el que, lo Quena, que la zona. hicimos, lo que fue muy lindo fueron los majanot que se hicieron. Esos sí fueron muy lindos. Y fueron con mucha gente. O sea, eh, el más importante que me acuerdo fue uno que se hizo en Córdoba, que fue en el verano del 68, o sea, a principios del 68, antes de esa Beidá famosa, en la cual hubo un primer campamento con chicos entre 11 y 15 años y un segundo campamento con chicos de 16 a 20 años, que fue muy grande. Ahí hubo, Y el de Maximil. después nos fuimos nosotros a otro campamento, a otro majané, pero entre los dos majanot debe haber habido 120, 130 chicos que, que no quedaron. O sea, las cuchot de pequeños, hasta los 15 años, al romperse el movimiento, desaparecieron porque no hubo quien le dé continuidad. Después no sé qué habrán hecho, si habrán recuperado algo o no, pero en aquel momento era un grupo muy fuerte y bastante conocido en la colectividad, ¿no? Claro, o sea que la fractura que hubo en los Bogrim, en la gente, en Sí, los te adolescentes entiendo, sí, sí. adultos, también influyó sobre chicos más chicos de la TNOA. Y no, se quedaron sin conducción porque los grupos que tenían Madrid que eran de la Cruzada de Bogrim. O sea, se quedaron sin conducción, se quedaron sin lugar para reunirse. O sea, ni siquiera podíamos ir a reunirnos con los chicos en la Sofnut. O sea, a mí me sacaron de la Sofnut a patadas en el culo, por ejemplo. O sea que, De cualquier modo, nosotros no hemos declinado ninguno de nuestros principios. Aquí formamos parte de la fundación del Centro Hebraico de Neuquén. Ah, claro, sí. Bueno, hasta ahora, un poco más, un poco menos, hemos trabajado en esto. Bien, sí. Eh, Yo estuve por ahí, en el año 88 estuve de Shaliach en Tzafta. Me parece, yo no me acuerdo, que llegué ahí a Neuquén a hablar con la gente del CEN. Estamos hablando también de bastantes años atrás. ¿Y cómo llegaron a Neuquén? por trabajo, estábamos en un año bastante difícil en Buenos Aires. Sin trabajo apareció un aviso pidiendo un profesional para el Ministerio de Obras Públicas, en un cargo del ministerio. Me presenté y bueno, hace 40 y pico de años que estoy acá. y yo en la universidad. Sí, bueno, ahora entró a la universidad como docente, pero bueno. Bueno, muy bien. Eh, Tal vez puedan ustedes hacerle una llamada a Osvaldo Saidón para preparar lo quiero entrevistar también. A lo mejor le pueden contar que hay uno que se llama Gadi Rauner que está buscando material y tratando de hacer testimonios de aquella época. Eh, Bueno, así, de Osvaldo no sé, hace mucho que no, ah, que no sé nada, pero bueno, si consigo un teléfono, un mail, te lo no, paso para que... pensé que tenían cierto tipo de comunicación constante. No, con el único que tengo contacto esporádicamente, tampoco constante, es con Alex. Cuando viajo a Buenos Aires lo llamo y nos tomamos un café o charlamos Ah, un rato, pero hace tiempo que no voy a Buenos Aires por todo el tema de la pandemia, hace 3 años que no nos claro, hablamos. claro. Y Sí. Osvaldo vive gran parte de su tiempo en Brasil. Ajá. Está un poco en Buenos Aires, un poco en Brasil, pero nunca embocamos en compartir. Ah, entiendo. Ok, ok. Pero bueno, si tengo algo, te lo Bueno, busco y te lo paso.
Sí, ahora, bueno, nuevamente, cuando te subas ahí al Boydem, al Altillo, trata de sacar algún cajón y de fotografiar cosas. Si lo encuentro, te lo paso, sí, sin ningún Bueno, problema. bueno. Bueno, muchas gracias por vuestras palabras. Eh, espero que sigan bien. Gracias. Y que, como decía Tato Bores, que sigan los éxitos. Sí, un show, papa frita. Decime una cosa, ya que estoy, te aprovecho. Un Sí, minuto, dame. sí. Contame cómo ves la realidad israelí en este momento con el cambio de